En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema. Me estaba debatiendo, ya tenía un tema que el Señor me había dado, pero el Señor me cambió todas las cosas. Y el título de este tema es Las tres preguntas clásicas. Las tres preguntas clásicas. En este primer día de la semana, o domingo, es 4, ¿no? Hoy, 4 de octubre del 2015, hermanos amados, con mucho amor y con mucho respeto para cada uno de ustedes, quiero desarrollar este tema con ustedes, con la ayuda del Señor. Título: Las tres preguntas clásicas. Y las tres preguntas clásicas vienen siendo: la primera, ¿de dónde vengo? Amén. La segunda, ¿qué hago aquí en este mundo? ¿Qué hago aquí? Y la tercera, ¿cuál es mi destino final? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es mi destino final? Y para esto, hermanos, me voy a basar en Romanos capítulo 8, verso 28, en la Reina Valera del 60. Dice: y sabemos, todos pueden decir esta declaración, y sabemos, ¿verdad? No nos imaginamos, no es tal vez, a lo mejor, no. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos pueden pasar diferentes circunstancias en la vida, pero si amamos al Señor, hermanos, el Señor nos va a ayudar para que se cumpla su propósito en nuestra vida, para lo que fuimos llamados. Amén. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras dos versiones, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que para empezar, hermanos y hermanos visitantes, iglesia, hay hermanos visitantes, de acuerdo a este verso, Dios tiene que ver con el de dónde vengo, con la primera pregunta. Dios tiene que ver con la pregunta de dónde vengo. Con la segunda pregunta, ¿qué hago aquí? Y con la tercera, ¿cuál es mi destino final? Y aquí la palabra clave es la palabra propósito. En español leemos que dice propósito, pero no en todas las palabras propósito que leemos aquí en el Nuevo Testamento se usa la misma palabra griega. Ejemplo, en Apocalipsis 17:13 dice: estos tienen un mismo propósito o un mismo gnome, que quiere decir una misma resolución, un mismo parecer o un mismo consentimiento. Dice: y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Este es otro tema, pero se trata de reyes en un futuro entregando poder y autoridad al anticristo.
y no tiene nada que ver con algo bueno para nosotros. Estos son propósitos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Gracias, mi hijo. En 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito, ahí ya no se usa la palabra griega gnome, pues el propósito aquí es el telos. ¿Qué quiere decir? El punto de objetivo como meta de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que está aquí en 1 Timoteo 1:5. El propósito o el punto de objetivo como meta de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nomás hablando en relación al amor. El amor que se practica porque se enseña, como lo estoy haciendo y lo hemos hecho los ministros del Señor desde aquí. El amor que se practica porque se enseña o se predica, hermanos, es defectuoso, es fluctuante y es selectivo. A unos sí y a otros no, porque no es nacido de corazón, porque el corazón no está limpio. Esto sí es para nosotros y es necesario para nuestro destino final. El amor nacido de corazón, la buena conciencia y la fe no fingida. Pero, hermanos, regresando a la palabra propósito, ya pensando en el texto base en Romanos 8:28, ahí se usa una palabra griega diferente. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito o a su prócesis. Ya no es nome, ya no es telos, ahora es prócesis. A los que conforme a su prócesis son llamados. Y esto significa a los que conforme a su intención, la intención de Dios para ti y para mí, a los que conforme a su intención, a su deseo, a su diseño, a su designio, a su plan, a su proyecto, a su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, hermanos, en relación a tu persona y a mi persona, que hemos sido llamados, y el Señor sigue haciendo el llamado para cumplir su propósito en tu vida. En hebreo, hermanos, en el Antiguo Testamento, obviamente también encontramos la palabra propósito. Y es una declaración en el Salmo 138, verso 8, donde el salmista David está diciendo, Dios cumplirá su gesed, su propósito, su gesed en mí. Y esto quiere decir que Dios mostrará su misericordia. Dios mostrará su piedad, bajará a mí conforme a mi necesidad para ayudarme, para que se cumpla su propósito que Él tiene para mi vida. Mostrará su voluntad. Alabado sea el Señor. Así que, primera pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Por qué soy mexicano? Hermanos, en mi caso, pues porque nací en México. ¿Por qué es usted hondureño o nicaragüense o argentino? Pues porque nació en Honduras, Nicaragua y Argentina. Amén. Son detalles básicos, sencillos.
hablando de su nacimiento aquí y el mío aquí en la tierra. Pero sigue la pregunta, sí, pero ¿de dónde vengo? Filipenses capítulo 3, verso 20 nos da la respuesta, hermanos. Dice el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, dice: mas nuestra ciudadanía está, no dice estará, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, sin excepción, hermanos, desde el primer ser que existió sobre la faz de la tierra hasta el que, o los que están naciendo en este momento aquí en la tierra, hermanos, porque todos nacimos originalmente en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo nacimos? Nacimos en espíritu. Este cuerpo no existía. El cuerpo de un bebé no existía. Nacimos en espíritu. Nuestro espíritu nació en el cielo. Y la Biblia nos define en qué lugar, hablando figurativamente, en qué hospital, y también nos define la ubicación, hermanos. Pero hay un pequeño trasfondo. Como Dios es invisible, infinito, no tiene fin, va más allá, es más grande que el universo mismo. Dios es invisible, es infinito, es incorpóreo. Él como espíritu no tiene cuerpo para ser visto por los seres celestiales y humanos que Él iba a crear. Estoy yéndome al principio del principio. Según Apocalipsis 3:14, el Señor Dios se activó como Padre al crear su forma, o lo que se llama ahí el primogénito de la creación. Primogénito significa lo primero creado. Y lo primero que él necesitaba era salir de su invisibilidad, mostrarse, porque él iba a crear. Así que primogénito significa lo primero creado. Allá en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 6, dice que Cristo Jesús es la forma de Dios. O sea, que a la forma de Dios, y es la única forma, no existe otra forma del Dios invisible, incorpóreo e infinito. La forma de Dios es Cristo Jesús. Y a la forma de Dios se le puso por nombre Cristo Jesús, de acuerdo a este verso. En Colosenses 1:15, en la Nueva Traducción Viviente, lo explica de esta manera muy importante. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía en su estado invisible antes de que las cosas fueran creadas, empezando con su imagen, y es supremo sobre toda la creación. Así que, dicho esto, el lugar o el hospital de nuestro nacimiento, hermanos, hablando en figura, está definido en Efesios 2:10. Dice:
porque somos hechura suya, creados, o sea, nacidos, creados en Cristo Jesús. No dice creados por Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús, o sea, dentro de Cristo Jesús, en espíritu, o sea, espiritualmente hablando. ¿En qué ubicación? ¿Cuál es la dirección? Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre al crear su propia imagen, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nacimos en Cristo y nacimos en el tercer cielo, en el domicilio de Dios, que está rumbo al norte. Alabado sea Dios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pastor Andrade, yo no me acuerdo. Yo tampoco. Así como tampoco me acuerdo de que estuve en el vientre de mi madre. Pero así fue. ¿Usted se acuerda cuando estuvo en el vientre de su madre? No. Tampoco nos acordamos cuando estuvimos en el vientre de nuestro Padre Celestial, que nos dio a luz como madre en Él. Quiero resaltar la maravillosa declaración de Efesios 1:3, hermanos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, nos hizo seres espirituales como Él. Nos hizo santos, puros como Él. ¿O usted cree que éramos una partícula de pecado dentro del Señor? No, nos hizo santos, puros como Él. Nos hizo inmortales, o sea, no mortales o sujetos a la muerte. Nos hizo eternos. Nos dio el privilegio posteriormente de su imagen. Nos hizo participantes de su naturaleza divina, con su genética, con su ADN, sin imperfección, sin mancha, sin ni una gota de pecado. Y en Efesios 1:5 dice que todo esto lo hizo, hermanos, en amor. Aleluya. Y mientras nos daba a luz en Él, hermanos, estaba, porque Él habita la eternidad, estaba mirando en lo que nos convertimos cuando nacimos, biológicamente, físicamente hablando. Estaba mirando en lo que nos convertimos antes de formar parte de su iglesia en este mundo. Pero escuche esto también. Y estaba mirando en lo que nos convertimos después de que formamos parte de su iglesia en su reino. Todas las situaciones que pasan, que no son influencia del Espíritu Santo aquí en esta iglesia local. Y aún así nos amó y nos dio a luz.
Ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Ya está contestada la pregunta: ¿de dónde vengo? Venimos del cielo. Venimos de haber nacido en Él, en espíritu. Ahora la segunda pregunta: ¿qué hago aquí? Tú y yo estamos aquí como descendientes de una primer pareja que el Señor creó, llamada Adán y Eva. Somos descendientes de Adán y Eva, no de Adán y Esteban, porque no hubiera existido humanidad. Aquí estuvieran los dos en el 2015 solitos en el mundo, Adán y Esteban. ¿Ok? Dios primero creó este mundo con el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Pero sobre estos reinos estaba su reino, estaba su autoridad, estaba su gobierno. Y ese reino, autoridad y gobierno lo delegó a Adán y a Eva. Dios delegó que quedara bajo este gobierno humano este mundo, hermanos. Le delegó a esta pareja, ojo, y a toda su descendencia. Bendito sea el Señor. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le creó un cuerpo y trajo del cielo su espíritu, que ya había nacido en Cristo allá en el tercer cielo, y lo integró en ese cuerpo. De una costilla de su cuerpo formó el cuerpo de Eva. Trajo del cielo su espíritu y lo integró en ese cuerpo, y Dios puso todo debajo de sus pies. Todo. Les dio todo el gobierno, toda la autoridad, todo este mundo y lo que en él existía, todo lo maravilloso que Dios creó, lo puso debajo de sus pies. Eran inmortales, eran puros, eran santos, sin una gota de pecado, con la naturaleza divina de Dios, con su genética, con su ADN. Había una relación diaria entre ellos y Dios. Diario se escuchaba su voz, había instrucción y había dirección divina. El mundo era hermoso. Dios creó lo que en hebreo es la palabra gan, un jardín, un huerto, o sea, un paraíso. Y ahí puso a esta pareja. Y por esa razón había paz mundial. Había cero maldad, había cero delincuencia, había cero guerras, había cero crímenes, cero violaciones, cero fruto de la carne, había cero ofensas, odio, rencores, pecados con la lengua. Nada de esto, hermanos. Adán y Eva cumplían el propósito de Dios, que se menciona en Efesios 1:4. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Adán y Eva cumplían el propósito de Dios, según Génesis 1:27 y 28. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense,
llenen la tierra, atención, y gobiernen sobre ella. Lo que la versión Reina Valera dice: sojuzgadla. Y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Sojuzgar la tierra, en el hebreo kabash o kabash. Sojuzgar la tierra o kabash la tierra quiere decir gobiernenla, sométanla, sujétenla, conquístenla. Nuestros padres y nosotros, sus descendientes, fuimos creados para gobernar y administrar el reino de Dios en este mundo. Ese es el propósito original del Señor. Adán y Eva cumplían el propósito de Dios en Efesios 1:6. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, para alabarlo por la gloria de todos los favores inmerecidos que Él nos da. La gracia que tiene que ver con los regalos inmerecidos que Él nos da. Alabarlo por su influencia divina sobre el corazón de Adán y Eva. Su influencia divina sobre nuestro corazón, hermanos. Solamente en ese entonces, en este punto de la historia que estoy mencionando, solamente la influencia de Dios estaba en el corazón de Adán y Eva, hermanos. Por eso se conservaban reflejando a Dios en sus vidas. ¿Cuál era la vestidura de ellos? En ese punto de su vida no eran hojas de higuera, era vestidura de luz. Irradiaban luz, hermanos. Luz los vestía, los envolvía. Alabado sea el Señor. Pero todo cambió. Y la historia desde entonces se sigue repitiendo. Todo cambia en la vida de un ser humano. Todo cambió en ellos cuando permitieron la influencia de Satanás en su vida. Ahí desde Génesis capítulo 3. Un niño recién nacido es inocente, es puro, es limpio. Pero llega el momento en que todo cambia. Cuando deja de estar la influencia de Dios y empieza la influencia de Satanás o algún demonio. Hermanos, dejaron de hacer lo que Dios les decía. Y eso que nada más les dio un mandamiento, nomás uno. Para empezar a hacer lo que el diablo les dijo que hicieran. En este caso, se escuchó la voz de Satanás. Se le miró representado en una serpiente. Pero no necesariamente Él necesita dejar escuchar su voz para influir en nuestra mente. Él tiene la capacidad de hablar sin que estos oídos lo escuchen, para infiltrar pensamientos y sentimientos en nosotros. Ahí en ese momento, hermanos,
cuando permitieron la influencia de esta serpiente en sus vidas, ahí por primera vez entró el pecado en sus vidas. Y perdieron el gobierno del reino de Dios. Perdieron su inmortalidad. Murieron espiritualmente. La relación con Dios cambió. Se activó el pecado en su carne que les hacía cometer pecados. Y empezaron a envejecer y a enfermar y finalmente murieron físicamente hablando. No era el propósito de Dios. Ese fue el propósito de Satanás. Y el reino de este mundo pasó al gobierno de la serpiente, y desde entonces el diablo o sus demonios tratan de influir en las mentes para mantener a la gente así, fuera del reino de Dios, fuera de los privilegios del reino de Dios. Hermanos, pero por amor, por misericordia, por piedad, por gracia, se reactivó el propósito de Dios para la humanidad bajo un plan diferente para cumplir su propósito en nosotros. Y la escritura nos dice, empezando con Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios. Reciba revelación, enviado de Dios. ¿De dónde viene el arcángel Miguel cuando es enviado por Dios? ¿De dónde viene el arcángel Gabriel cuando es enviado de Dios? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Mateo 3, versos 1 al 2, y luego en el verso 6 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Luego en San Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, qué importante es esta declaración, escuche, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que Cristo dijo que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Y el propósito, hermanos, o la intención de Cristo es de que entremos en el reino de Dios y estableció una única forma para poder entrar en el reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: a un hombre llamado Nicodemo, fariseo, pero sincero: de cierto te digo que el que no naciere de agua. ¿Cómo va a nacer una persona en un altar de agua? Nada más con decir que acepta a Cristo como su Salvador. Eso es parte del proceso. La única agua que hay aquí es la que inundó, la que mojó la alfombra.
el que no naciere de agua y del Espíritu, no. La palabra no necesita explicación. No. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, las cosas que suceden, porque es importante. Porque es importante, hermanos, entender el concepto del reino. El no vivir bajo un gobierno episcopal jerárquico donde ni en sueños creen en el reino de Dios. Allá recibiendo bendicioncitas en una tapaderita, cuando el Señor tiene abundancia de agua de bendición en su reino. Allá es donde hay un montón de moldes y reglas. En el reino de Dios, las cosas que suceden arriba en el cielo suceden aquí en la tierra. Y hay manifestaciones del cielo a la tierra. Pero para que eso suceda, por otro lado, tenemos que estar en el propósito de Dios. Esta reflexión que sigue, hermanos, es muy, muy, muy importante. Por medio de su palabra, el Señor, por medio de su palabra, que es espíritu, Cristo anula la influencia del diablo en nuestras vidas. Eso pasó en mi vida, hermanos. Cuando empecé a leer, a escuchar la palabra del Señor, empezó a cambiar mi forma de pensar. Por medio de su palabra, que es espíritu, Cristo anula la influencia del diablo en nuestras mentes. Y por medio de su palabra, Él influye en nosotros. Su palabra nos engendra. ¿Para qué? Dios restaura su ADN en nosotros. El ADN que habíamos perdido, el ADN que perdió Adán y Eva. Dios restaura su ADN en nosotros porque nos engendra por medio de su palabra. Su palabra nos transforma. Es el fuego que quema toda la basura que el diablo nos metió en la mente de nuestro corazón. Y el nacimiento del agua es el acto del bautismo. En Tito 3:5, estamos en San Juan 3:5. En Tito 3:5 dice, ¿cómo nos salvó? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Este es un verso que demuestra que el acto del bautismo no es considerado como obras delante de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento. O por el loutrón en griego, que quiere decir por el bautismo de la regeneración. La palabra regeneración es como decir de el renacimiento. Nos salvó por el bautismo del renacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo. Propósito del bautismo.
es el acto de Dios en mandamiento. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es el acto de Dios que nos da acceso a entrar a su reino espiritual y que nos regresa a nuestro origen, y permítaseme la redundancia, a nuestro origen original en el cielo, de estar en Cristo, disfrutando de estar por medio del bautismo y la vida cristiana que le sigue, poder disfrutar en los lugares celestiales en Cristo. Recordemos, ¿no? Según Efesios 2:10, ¿en dónde nacimos? En Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿En qué lugar? En el cielo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, por medio del bautismo nos regresa a nuestro estado original. Por medio del bautismo estamos en Cristo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿En dónde estamos con el bautismo? En Cristo Jesús. ¿Y en dónde estamos aparte en Cristo? De acuerdo a Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó nuestro espíritu que estaba muerto, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se fija? Todo como al principio. Por eso es que ahora podemos tener experiencias celestiales. Por medio del Espíritu Santo, Cristo está en nosotros, dentro de nosotros. Por medio del bautismo en agua, nosotros estamos en Cristo. Aleluya. Primera de Pedro 1:3 dice que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gloria a Dios. Así que ya estamos en el reino de Dios. Toda persona puede entrar al reino de Dios, a esta atmósfera espiritual donde suceden cosas sobrenaturales, donde se puede disfrutar de una relación con el Señor inimaginable. Gloria a Dios. Ya estamos en el reino de Dios, gozando de privilegios. Es como decir, hermanos, ya estamos en el paraíso como Adán y Eva. O su vida en Cristo, en el reino de Dios, no la siente como un paraíso. ¿Cómo se siente? Da fuerzas. Vino a fuerzas. Pero la historia se puede repetir. Ya estamos en el reino de Dios, gozando de privilegios. Pero la historia se puede repetir. Usando palabras del apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 11, versos 2 al 3, dice Pablo:
Él les hablaba como les hablaba, hermanos, porque había un celo contra Satanás, porque amaba a los hermanos. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Se siente usted una virgen pura? Y no estoy hablando de relaciones sexuales. En su relación con Cristo, ¿se siente usted una virgen pura? Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 4000 años después, ahora Pablo está trayendo a la memoria ese suceso de Génesis 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos perdidos hay aquí bajo este techo? Vagabundos, andan por todos lados menos en la fidelidad a Cristo, complaciendo la carne, disfrutando el mundo de otra manera, no conforme al propósito de Dios. Para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros, hermanos, Él necesita tener el 100% de influencia en la mente de nuestro corazón. Para que Satanás o sus demonios cumplan sus propósitos en nosotros, cualquier porcentaje de influencia es suficiente para desviarnos del propósito de Dios. Estos principios, hermanos, son tan importantes, de vida o muerte. ¿Para qué estamos aquí? Isaías 49:5. Ahora pues dice Dios, el que nos formó desde el vientre. No estamos aquí por casualidad. No estamos en la iglesia, en esta iglesia por casualidad. Yo no estoy como pastor en esta iglesia por casualidad. Hermanos, el que nos formó desde el vientre para ser su siervo, o sea, para servirle a Él. Es nuestra responsabilidad entender, encontrar, saber cuál es nuestro llamado, hermanos. ¿Para qué nos llamó Dios? Y cumplir su propósito. Si no, un día nos va a pedir cuentas. El propósito no es casa, iglesia. Y eso si sientes ganas. Iglesia, casa. Casa, trabajo. Ahí, aunque no tengas ganas, vas. Trabajo, casa. Casa, iglesia. Si sientes ganas. El Señor no nos llamó para eso. ¿De veras crees que ese es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué hacemos aquí?
todo el plan magistral maravilloso que el Señor tiene, hermanos, en amor, sin que lo merezcamos ni una milésima, ni una gota. Todos los maravillosos planes, propósitos que tiene para nuestra vida, hermanos. Y cómo le respondemos, hermanos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Hermanos, Dios quiere poner el mundo bajo nuestros pies. Dios quiere ponernos en autoridad de todo este mundo, como lo hizo con Adán y Eva. Dios quiere posicionarnos como reyes. ¿Por qué vivir como mendigos? ¿Por qué vivir como pordioseros? Espiritualmente hablando, Dios quiere posicionarnos como reyes. Dios quiere darnos todas las riquezas de este mundo. Es parte de su propósito. Como dice en Eclesiastés 3:15, o sea, principio allá de Génesis 1 y 2 es igual a fin. Eclesiastés 3:15 dice: lo que ha de ser fue ya. Todo lo puso debajo de sus pies. Les dio toda la autoridad. Lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Parte del propósito de Dios era restaurar tu vida. Los pedazos de tu vida cuando andabas en los vicios, tambaleándote por las calles, lleno de droga, borracho, adúltero, y la lista puede continuar, hermanos. Él quiso agarrar los pedazos de tu vida. Acuérdate cómo andabas, de dónde te sacó. Agarró los pedazos de tu vida y te restauró. Aparte de restaurar tu vida, quiere restaurar todas las cosas como al principio y quiere poner todo el mundo bajo tus pies, darte toda la autoridad. Pero Satanás quiere, obviamente, que lo perdamos todo, como le pasó a él, por tonto. Tremendo lugar de privilegio, hermanos. Todo lo perdió. Ahora es horrible, apesta, tiene cuernos. Perdió esa figura privilegiada. Todo lo perdió. Así que quiere que nosotros también lo perdamos todo y que le hagamos compañía en la condenación eterna. Ahí quiere que estemos ahí junto con él en el lago de fuego en el futuro, empezando con el infierno. El infierno no es el destino final para el necio, el que persiste en pecar, en desrestaurar su vida. Hermanos, hay un lugar peor, el lago de fuego, ¿verdad? Pero te estoy diciendo los planes de Dios, todo de lo que te puedes perder, hermano, de mi vida. Todo que el Señor quiere darte. Pero
probablemente ni siquiera crees en el diezmo. De $10 que si tienes $10 es porque Dios te los da y te pide uno. Si tienes 100 en tu mano es porque Dios te los dio y te pide 10. Si tienes 500 en tu mano, te pide 50. Pero si no crees en el diezmo, acuérdate lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que se siembra se cosecha. ¿Ok? Y si no agarras el consejo, algún día el Señor te va a presentar a color en una pantalla en el cielo lo que he estado predicando en esta tarde. Cuando te veas ahí delante de Dios sin privilegios, a punto de hacerle compañía a la serpiente antigua. ¿Cuál es nuestro destino final? Aquí estamos. Ya estamos razonando un poquito nada más. ¿Para qué estamos? Estamos para ser testigos. Estamos para ser la luz del mundo. Hermanos amados, estamos para ganar almas, para hablarles del reino a otros. Estamos para alabar al Señor. Estamos para adorar al Señor. Ahora, ¿cuál es nuestro destino final? Nuestro destino final es poner el universo bajo nuestros pies. Tener acceso a su gloria. O sea, tener acceso a su presencia. Tener el privilegio, hermanos, de verlo sentado, así como narra Isaías 6. El privilegio de verlo sentado en su trono y adorarlo, hermanos. ¿Cuál es nuestro destino final? Que su domicilio en el tercer cielo sea nuestro domicilio. Cada uno de nosotros tenemos un domicilio ahorita aquí en la tierra, pero un día nuestro domicilio será en el tercer cielo, el domicilio de Dios. Ese es su propósito. Ese es nuestro destino final. Y disfrutar, hermanos, de ese mundo espiritual. Hermanos, todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas hermosas, cosas maravillosas. Hermanos amados, vamos a tener acceso a cualquier parte del universo, comisiones que el Señor nos dé. Ese es su propósito. Pero tenemos que ser procesados. Necesitamos tomar en cuenta su voluntad. ¿Qué es, hermanos, lo que echó a perder todo en el principio? ¿Qué echó a perder todo? La desobediencia. ¿Qué es lo que ha hecho perder todo aquí en la iglesia local en muchos casos? La desobediencia. ¿Por qué hay asuntos que arreglar? La desobediencia. ¿Por qué hay asuntos que tratar uno con otro? La desobediencia. ¿Por qué hay que llamar a alguien en la oficina? La desobediencia. ¿Por qué alguien se va de la iglesia? La desobediencia. ¿Por qué alguien vive fuera del propósito de Dios? La desobediencia. Yo veo como pastor, hermanos, cumpliéndose el propósito de Satanás en cierto porcentaje.
Ya tenemos miembros, hermanos, que han llegado al grado de ser cínicos, de ser sinvergüenzas en sus responsabilidades para con Dios y para su iglesia local. Extraviados, perdidos de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos miembros enfermos del corazón y enfermando corazones con lo que hablan. Dios nos ha dicho: cubre tus oídos. Tengo una pregunta para quien desobedece esa palabra de Dios y otras más, y que para orejas de elefante, para estar escuchando hablar de la gente. ¿Qué si no es cierto la basura que escuchas? Tengo esa pregunta para ti. ¿Qué si no es cierto toda la basura que escuchas? Dios dice: cubre tus oídos, no escuches a personas que quieren meterte basura en el corazón. No, paras una oreja de elefante. ¿Qué con lo que ahora piensas y sientes en contra de quien te hablan y te hablan y te hablan mal? ¿Podrá Cristo cumplir su propósito en tu vida? No creo. Imposible. Tenemos miembros que nomás no perdonan. Otros que no dejan de meterse en lo que no deben, en lo que no les importa. Otros que toman a juego la vida cristiana. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pues en el infierno. ¿Qué estilo de vida es esta? ¿Qué influencia es esta? ¿La influencia de Cristo o la influencia de un demonio? Pues la de un demonio, hermanos, ¿verdad? La historia se sigue repitiendo como en Génesis capítulo 3. Son 3 preguntas clásicas. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? Por favor, piensa lo que estás haciendo aquí. El tiempo se te está terminando. ¿Qué hace que estábamos en 1996? Ya estamos en el 2015. El tiempo se va, se diluye como agua entre los dedos, hermano amado. Piensa en lo que haces aquí. ¿Y cuál será tu destino final? Pues de ti depende. ¿Cuál va a ser tu destino final? Pues de ti depende. Si de una vez por todas cambias o no cambias. Ahí ya no, ahí ya hasta ahí llegó Dios. O cambias o no cambias. Él ha hecho hasta lo que es imposible para ti y para mí hacerlo. Él ya puso todo, ya lo dio todo, hasta su propia vida. De ahí en adelante depende de ti, si cambias o no cambias. Y te lo tenemos que decir.
No te podemos forzar. Nos causas problemas, pero te seguimos amando. Hay algunos que ya no hayamos que hacer con ellas o con ellos, pero te seguimos amando. Queremos que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Hay gente que no cambia, hermanos. La seguimos amando. El Señor sigue amando. ¿Sabías que todos los que están en este momento en el infierno, el Señor los ama exactamente igual que desde que los crió en el cielo? Igualito. Pero ¿qué es lo que se activó? La justicia de Dios. Un día se va a activar la justicia de Dios. Ahorita es tu Salvador, es tu sanador, es tu arréglalo todo. Aunque no quieres que sea tu Señor, porque ahí se trata de que Él es el que te va a decir cómo debes de vivir. Pero un día ese Salvador, ese sanador, se va a convertir en tu juez y se va a activar su justicia. Pero mientras tanto, hermanos, cuando Cristo regrese, va a poner un orden mundial, va a establecer la paz mundial, nos va a posicionar como reyes, va a poner todo este mundo bajo nuestros pies, nos va a dar todas las riquezas del mundo, va a convertir este mundo en un paraíso. Y después sigue nuestro domicilio allá en el tercer cielo. Gloria a Dios. Puestos de pie, amados hermanos, hoy tenemos bautismos. Valeria y Felipe han decidido entrar al reino de Dios por medio del nacer del agua y del Espíritu. Pero vamos a hacer un llamamiento doble. De este lado, de mi lado derecho, toda aquella persona que está siendo procesada, que quiere entrar al reino de Dios, que quiere tener todos estos privilegios que estoy mencionando y los privilegios futuros, que está pensando en cuando menos en la posibilidad de entregar su vida al Señor. Ya hubo personas que pasaron, hermanos, para aceptar a Cristo. Los felicitamos. ¿Qué pasó con esa decisión? Ya se te enfrió, ya llegó el ave del cielo y te arrebató esa semilla. ¿Qué es lo que pasó? Aquí está Cristo depositando nueva semilla, nueva palabra para ti. ¿Ven? Queremos orar por ti. Puedes pasar de este lado y ministros de esta iglesia van a orar por ti. Y si hay algún hermano que guste pasar, será de este lado, hermano amado, para pedirle al Señor la ayuda en relación al propósito para lo que estamos aquí. Dios te restauró, ¿te acuerdas? Dejaste vicios, dejaste mañas, malas costumbres, pero vino la serpiente, ¿verdad? El Señor te puede volver a restaurar. Te quebraste como vaso en las manos del alfarero, el Señor te puede hacer de nuevo. Amén. Así que de este lado, si hay alguien que quiere buscar la fortaleza del Señor, la ayuda del Señor para hacer cambios en su vida, amén. El ministerio de la alabanza
Pero nuestro hermano Inocente va a poner un canto que tiene que ver con este tema, hermanos, y vamos a reflexionarlo y después lo que el Espíritu Santo le ponga en el corazón a nuestro hermano Isaías, ¿verdad? Si no tienes necesidad de pasar, pues te felicito, ¿verdad?, de que tu conciencia esté bien, de que haya un amor nacido de corazón limpio en tu vida, ¿verdad? Te felicito. Entonces, si no necesitas pasar, ayúdanos a alabar, a adorar a Dios. Ayúdanos a orar e interceder por personas que pasen aquí este altar. Amén. A buen volumen, por favor, mi hijo. Ayúdanos a orar, hermano. Por favor, no estén como espectadores. Levante sus manos, adore a Dios. Tu propósito en mi vida levante oración de es intercesión. Bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar. Ayúdanos a orar, ministros. Lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición. Que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en